No sé en qué momento dejó de sentirse como Navidad. De vez en cuando intento recordarlo, pero la verdad es que no hay un momento exacto. Solo sé que un día me desperté y algo dentro de mí ya no brillaba igual. De niño, todo era más simple. Una luz pequeña bastaba para sentir magia. El olor del chocolate caliente me decía que algo bueno estaba por llegar. Y aunque no tuviera regalos, aunque la casa fuera humilde, aunque no hubiera nada extraordinario, yo era feliz. Feliz sin pensarlo, sin buscarlo, sin necesitar una razón. Pero crecí. Y al crecer, empecé a correr detrás del tiempo, del trabajo, de las obligaciones, de los problemas. Y mientras corría, dejé de mirar las cosas pequeñas. Dejé de fijarme en esos detalles que hacen que el corazón respire distinto. No sé tú, pero yo un día me di cuenta de que estaba viviendo la vida en piloto automático. Despertaba, hacía lo que tenía que hacer y volvía a dormir. Y lo peor de todo es que pensé que eso era normal. La Navidad pasó a ser solo una fecha más en el calendario, otra excusa para estar ocupado, otra responsabilidad, otra noche que se iba sin dejarme nada en el corazón. Hasta que este año algo fue diferente. No sé por qué. No hubo un motivo concreto. Simplemente desperté. Y cuando abrí los ojos aquella mañana, sentí una necesidad que no había sentido en mucho tiempo. No tenía que ver con regalos, ni con fiestas, ni con adornos. Tenía que ver conmigo, con recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Me levanté sin prisa, por primera vez en meses. Respiré hondo como si quisiera llenar el pecho de un aire nuevo. Y mientras observaba mi casa silenciosa y sencilla, me hice una pregunta. ¿En qué momento dejé de sentir la Navidad? Nadie respondió, claro. Pero dentro de mí hubo un pequeño movimiento. Una especie de cosquillita, un latido, una memoria. Algo que decía, estabas aquí, solo dejaste de verme. Ese día no hice nada extraordinario. No salí a comprar cosas. No cambié mi vida entera. No resolví mis problemas mágicamente. Solo encendí una luz pequeña, una luz común, una luz que cualquiera podría pasar por alto. Pero esa pequeña luz iluminó algo dentro de mí que yo creía completamente apagado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la Navidad volvía a mi vida. No por lo que tenía afuera, sino por lo que estaba despertando adentro. Esa pequeña luz, tan sencilla como cualquier otra, se quedó encendida mientras yo me quedé ahí, de pie, sin moverme. La miraba como si ella sola pudiera explicarme algo que había olvidado. Y tal vez sí, tal vez las cosas pequeñas nunca han sido tan pequeñas como pensamos. Me senté en la mesa, esa misma mesa donde he comido miles de veces sin prestarle atención. Y mientras mi mirada se perdía entre sombras y reflejos, una idea me golpeó despacio, casi con timidez. ¿Y si la magia nunca se fue? ¿Y si fui yo quien dejó de verla? No sé si te ha pasado, pero a veces uno crece tanto hacia afuera que se olvida de crecer hacia adentro. Y la Navidad, al final, siempre ha sido algo interno. Un rincón del alma, donde habita una calma que no pide permiso. Tomé una taza y preparé chocolate caliente. Simple, como antes. Pero esta vez lo hice con cuidado, con intención. Como si cada movimiento despertara una parte dormida de mí. El vapor subía lento, dibujando figuras en el aire, y mientras lo observaba, una memoria regresó sin que yo la llamara. Mi yo de niño, sentado frente a una taza igual, riéndose por nada, feliz por existir. Por un momento sentí ganas de llorar. No de tristeza, sino de reconocimiento. Era como si me hubiera encontrado después de años de no saber dónde estaba. Tomé un sorbo. El sabor era el mismo que recordaba.
el mismo que alguna vez me hizo creer que el mundo era más suave de lo que parecía. Y entonces pasó algo curioso. Por primera vez en muchísimo tiempo, me quedé en silencio, sin música, sin notificaciones, sin ninguna prisa empujándome por detrás. Solo yo, el chocolate caliente y aquella luz tenue que empezaba a llenar la habitación con un color cálido. Fue en ese silencio donde escuché algo que llevaba años olvidado, mi propia respiración, ese sonido suave, ese recordatorio de que sigo aquí, de que a pesar de los golpes, del cansancio, de la rutina, todavía queda algo vivo dentro de mí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía igual que siempre. La calle tranquila, el aire frío, algún perro ladrando a lo lejos. Nada extraordinario. Y aún así, sentí una especie de belleza nueva en todo eso, como si lo cotidiano estuviera lleno de detalles que nunca me había detenido a ver. Quizá ahí está la esencia de la Navidad. No en lo grande, no en las luces brillantes ni en los adornos perfectos, sino en lo real, en lo sencillo, en eso que está ahí todos los días, esperando a que uno tenga tiempo para mirarlo de verdad. Tomé aire de nuevo, profundo, lento. Sentí como el frío entraba pero no me molestaba. Sentí como el corazón latía con una calma distinta. Una calma que, sinceramente, creí que ya no volvería a sentir. Y es que, a veces, uno no necesita que algo espectacular pase para recuperar la magia. A veces solo necesita detenerse y permitirse sentir. Volví a la sala y me quedé viendo la pequeña luz que había encendido horas antes. Era extraño, porque aunque la habitación seguía siendo la misma, yo ya no era exactamente el mismo que despertó ese día. Lo noté en mi forma de caminar, en mi manera de respirar, hasta en cómo mis manos se apoyaban sobre la mesa, como si quisieran sentir que todo lo que me rodeaba aún estaba allí, conmigo. Y entonces algo más cambió. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo viviendo como si no mereciera detenerme, como si no tuviera derecho a sentir paz, como si la vida fuera solo aguantar, avanzar, repetir. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente existir, no para cumplir, no para demostrar, no para producir, solo existir. Me acerqué al pequeño árbol de Navidad que había dejado guardado desde quién sabe cuándo. Tenía polvo, estaba incompleto, algunas ramas dobladas. Un reflejo perfecto de cómo yo mismo me había estado sintiendo. Pero aún así, lo levanté, lo limpié con cuidado y comencé a armarlo. No para mostrarlo a nadie, no para fotos, no para likes. Lo hacía porque sentía que cada rama recuperada era un pedacito de mí que volvía a su lugar. Busqué unas luces viejas. Algunas ya ni encendían, pero otras, aunque débiles, todavía brillaban. Las coloqué sin plan, sin pretender que quedaran perfectas, solo dejándome llevar por ese impulso suave, ese impulso que decía, «Esto también eres tú». Cuando terminé, me quedé a unos pasos observando. Era un árbol sencillo, común, incompleto, pero tenía una cosa que hacía mucho no veía en nada. Tenía alma. Y mientras lo miraba, sentí algo que me tomó por sorpresa. No era nostalgia, no era tristeza, era una esperanza pequeñita, frágil, pero viva. Una voz interna, suave, casi un susurro, me dijo, «Todavía puedes sentir, todavía puedes volver». Y entonces entendí algo que hasta ese día nunca había podido aceptar. La Navidad no es algo que se pierde, es algo que uno deja de escuchar. Y basta un solo día, uno solo, para que regrese. Siempre y cuando uno abra la puerta, apagué las luces de la casa para ver solo la del arbolito. El cuarto se llenó de un brillo tibio, un brillo que no deslumbraba, pero que llegaba lejos. Me senté frente a él,
en silencio, y dejé que ese momento me abrazara. Y fue ahí, justo ahí, donde lo entendí todo. La magia no aparece cuando todo es perfecto. Aparece cuando uno decide mirar con el corazón y no con el cansancio. Aparece en el olor del chocolate caliente, en una luz pequeña, en un recuerdo que vuelve sin pedir permiso, en un árbol torcido que aún así ilumina la noche. Aparece cuando uno deja de correr y me prometí algo, no un propósito exagerado, no un cambio radical, no una lista imposible de cumplir. Me prometí algo más simple, no dejar pasar los días sin sentirlos. Porque si algo entendí es que la Navidad no es una fecha, es un estado del alma. Uno que se puede encender, apagar, olvidar, pero nunca se pierde del todo. Miré el árbol una última vez. Respiré profundo y sonreí. Una sonrisa pequeña, honesta, de esas que nacen solas. Tal vez mañana todo siga igual. Tal vez los problemas sigan ahí. Tal vez la rutina vuelva a empujar fuerte. Pero hoy recuperé algo que creía perdido. Algo que estuvo conmigo desde niño. Algo que solo necesitaba una pausa para volver a despertar. Hoy volvió mi Navidad. Y mientras esa luz seguía brillando, suave pero firme, pensé en ti, en todos, en cualquiera que haya sentido alguna vez que la magia desapareció. Porque quiero decirte algo, desde lo más sincero de mí, la Navidad nunca se va. Solo espera a que la mires de nuevo. Y cuando la miras, ella vuelve, siempre vuelve.